Hola a Hola a todos y todas. todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Hola, Qué buenas bueno. tardes, bien. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Hola, buenas tardes. Muy buenas buenas tardes. tardes ahí en el chat a todos los que escriben también. Hola, buenas tardes. Bueno, le Buenas aprovecho de tardes. recordar que la clase está siendo grabada por si alguien entra más tarde a la clase o la quiere volver a revisar. Y también pedirles que si alguno entra por otro medio que no sea UCampus, me aproveche de escribir ahí para poder después chequear la asistencia y ver que hayan quedado presentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tardes, Gabriel. Perfecto. Vamos a iniciar ya la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla mientras se siguen sumando más participantes. Agradecerles como siempre la presencia, la puntualidad también para dar inicio a esta clase que nos convoca el día de hoy. La clase número 2 del módulo 3 del ciclo de gestión de personas en la administración pública. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Como siempre, recordarles e invitarles también a participar en la clase. Pueden participar tanto a través del chat, de forma escrita, como también mediante el micrófono, la cámara, ¿cierto? Y poder ahí contribuir al proceso formativo que vamos desarrollando en nuestra clase. En esta ocasión, en la clase del día de hoy, vamos a continuar revisando algunos aspectos relacionados al ciclo de gestión de personas en el Estado. El día de ayer revisamos dos subsistemas que son fundamentales. El primero de ellos relacionado a la política de gestión de personas, donde conversábamos, ¿cierto?, que es fundamental que todas las instituciones públicas cuenten con este instrumento de gestión y que es un instrumento que vincula a toda la organización, tanto a los también denominados, entre comillas, clientes internos, como a los clientes externos de la institución o usuarios internos, usuarios externos en el sector público. Esta política, además de gestión y desarrollo de personas, conversábamos ayer que debe ser conocida por parte de todo el cuerpo funcionario y que es importante sobre todo para guiar los subsistemas que vienen y que siguen dentro del proceso o dentro del ciclo de gestión de personas. En ese sentido, también revisábamos que el subsistema de reclutamiento y selección cobra alta relevancia, tiene una alta importancia y que también está guiado por lo que se señala en la política de gestión de personas, ¿cierto? Dado que es en la política de gestión de personas donde se señalan criterios o de alguna forma variables con los cuales debiesen contar los funcionarios y funcionarias que ingresen a trabajar posteriormente a la organización. Y en ese sentido también conversábamos hacia el final de la clase rápidamente respecto al concepto de la concursabilidad. Y en ese sentido recordar que la concursabilidad es aquello que permite que los funcionarios y funcionarias adquieran esta categoría de funcionarios y funcionarias y que integren los servicios públicos. Es mediante los procesos de concurso eh, mediante los cuales, ¿cierto?, las instituciones pueden dotarse de funcionarios, de funcionarias para cumplir con los objetivos que tenga la institución, independiente de la temática que tengan estos distintos organizaciones. Sabemos que en Chile hay un espectro importante de organizaciones públicas, por tanto, en los procesos de gestión de personas, de concursabilidad u otros subsistemas del ciclo de gestión de personas son transversales a las instituciones, ¿cierto? Independiente de los temas que se puedan después abordar de forma más particular. Y en ese sentido, continuando con esta revisión del ciclo de gestión de personas, en esta ocasión vamos a revisar el subsistema de la inducción.
particularmente los procesos de inducción son aquellos que se dan posteriores a que el funcionario o funcionaria ingresa al servicio, ¿ya? Posterior a que la persona ingresa al servicio se transforma en funcionario o funcionaria, ¿cierto? Y la inducción es un proceso que lo que busca es integrar a estas personas a la institución, a la organización, pero no integrarlas de forma em, azarosa o sobre la marcha, sino que integrarlas de forma planificada, ¿ya? A través, ¿cierto?, de el acompañamiento que puedan realizar funcionarios, funcionarias o equipos de la institución que ya formen parte de la institución con anterioridad. Entonces, eh, va a ser fundamental que las personas que estén ingresando a la institución puedan pasar por estos procesos de inducción para poder integrarse plenamente a la institución, para poder integrarse plenamente a la organización, ¿ya? Y de esa forma para poder desempeñarse también de manera eficiente, eficaz, transparente, cumpliendo todos los criterios, ¿cierto? Que el Estatuto Administrativo sostiene y que ustedes ya han revisado en clases anteriores. Em, y en ese sentido, se vuelve fundamental que las instituciones cuenten con este proceso de inducción. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos o cuántas de ustedes han pasado por procesos de inducción? ¿Podrían ahí señalar en el chat? Sé que algunos ya les preguntaron, ya respondieron la mini encuesta que hicimos junto a Ana, pero ¿podrían ahí comentar si han pasado alguna vez por un proceso de inducción en las instituciones públicas, en las organizaciones? Geraldine Claudia dice nunca. Nunca, ¿cierto? Aparece esa palabra ahí con alta frecuencia. Y efectivamente, lo cierto es que en las organizaciones públicas, en las instituciones, em, si bien se sabe que es importante contar con procesos de inducción, no siempre se realizan, ¿ya? Soraya ahí menciona que sí, en un trabajo anterior ha pasado por este proceso de inducción. Soraya, ¿podrías comentarnos quizás a muy grandes rasgos en qué consistió ese proceso de inducción? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Comentarles que hace unos años atrás coordiné un programa que es un centro de la mujer, perteneciente en ese tiempo a Cernamo, ahora es Cernamej, y ahí efectivamente la coordinadora regional del área de violencia, ella siempre se encargó de hacer el proceso de inducción, de capacitación, orientación, en todos los sentidos a cada uno de los coordinadores que íbamos ingresando a estos centros, porque en ese minuto llevaban muy poco tiempo de estarse implementando, por lo menos en la región del Maule. Por lo tanto, ella siempre nos hizo la inducción y siempre tuvimos la posibilidad de tener acceso a capacitarnos, a ir actualizando los conocimientos, pero yo creo que también tenía que ver con un plus y ese valor agregado que tienen la jefatura, Perfecto. la preocupación y todo, sí, desde el área financiera, técnica, administrativa, siempre tuvimos, por lo menos desde ella, esa parte de inducción, capacitación, orientación y escucha siempre a lo que nosotros necesitábamos. Así que Perfecto. eso. Muchas gracias, Soraya, por el aporte. Es fundamental lo que tú señalas, ¿cierto? Poder realizar estos procesos, sobre todo a cargo de jefaturas, a cargo de coordinaciones o a cargo de figuras dentro de la institución que poseen o que están dotados de cierta autoridad, ¿ya? Eso es un elemento bien importante en el caso de los procesos de inducción. Y otro elemento también que tú señalabas que yo destaco muchísimo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a capacitaciones, a material, a otros documentos o instrumentos con los que cuente la institución, sobre todo en una materia tan clave y tan relevante como es las violencias en general, ¿cierto? Particularmente las violencias contra las mujeres. Entonces, es muy interesante la experiencia que tú señalas y se vuelve, si revisamos ahí las respuestas en el chat, una experiencia distinta en relación a las que los y las demás han señalado, ¿cierto? Y en ese sentido, eso también es un reflejo de lo que ocurre muchas veces en las instituciones públicas o en el sector público, donde efectivamente se realizan en ocasiones procesos de inducción,
pero suelen ser una minoría, ¿cierto?, dentro de la cantidad total de los servicios que existen en el sector público. Aun cuando se entiende o se comprende, al menos desde lo normativo, la relevancia que posee o que tiene este proceso. Y en ese sentido, ¿por qué? Podríamos hacer una pregunta de por qué es importante, por qué es relevante poder generar estos procesos de inducción o qué es lo que busca este proceso de inducción. En primer lugar, hay que tener en consideración que el proceso de inducción tiene que ver con poder ajustar la persona que ingresa al cargo con el desarrollo de la organización. Es decir, acá es poder establecer una mediación, que es una mediación muchas veces implícita, ¿cierto?, entre la persona, el cargo, el puesto y la organización, ¿ya? Cómo somos capaces de entregar herramientas o entregar información a la persona que ingresa para que pueda adecuarse de la mejor manera al cargo al cual está ingresando, al cual ha ingresado ya. Ha pasado por el proceso de reclutamiento y de selección y está haciendo ingreso a la organización de forma formal. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos ajustes, estas adecuaciones? Bien, ese ajuste y esa adecuación se realiza a través del proceso de inducción. Pero también es un proceso bidireccional, ya no es solamente la persona la que se ajusta al cargo, sino también el cargo el que se va a ajustar en la medida que pasa el tiempo a la persona que ingresa y que asume este nuevo rol. Ya en general solemos ser las personas quienes nos ajustamos a los cargos más que los cargos a las personas, pero en teoría, ¿cierto? Deberíamos estar hablando de un proceso que sea bidireccional, es decir, entre la organización y la persona y entre la persona y la organización. Y acá es importante entender también que la inducción busca de alguna forma em, no necesariamente cambiar la primera impresión, pero sí gestionar las expectativas que pueden tener las personas respecto al cargo al cual están ingresando, ¿ya? Muchas veces nosotros el proceso de reclutamiento y selección lo atravesamos con una mirada, con una expectativa distinta de la función que vamos a cumplir en nuestro puesto de trabajo. Y es en el proceso de la inducción, una parte, no del todo, pero es dentro del proceso de la inducción donde vamos a estar también ajustando estas expectativas y de alguna forma em, logrando mediar entre esta impresión inicial que hemos tenido de nuestro trabajo junto con también lo que la organización espera de nosotros o lo que la organización tiene para ofrecernos también a nosotros y a nosotras. Hay que tener en cuenta que la inducción viene a ser uno de los primeros acercamientos hacia la cultura y hacia el comportamiento organizacional. Por tanto, es ahí, en ese proceso, donde nosotros vamos a conocer también las definiciones estratégicas, los valores u otros aspectos que van guiando el desarrollo de la organización, ¿ya? Em, es en general un proceso crítico, ya no es un proceso tan sencillo o tan simple, porque por parte de quien ingresa, por parte de quien se está transformando en funcionario o funcionaria, hay una serie de expectativas, ¿cierto?, respecto al cargo, respecto al puesto, y por parte de la organización existe también una serie de aspectos necesarios de transmitir a este funcionario o funcionaria para que logre ajustarse al perfil que se está buscando y que se espera como organización. Entonces, es un proceso crítico y un proceso estratégico también respecto a al ciclo de gestión de personas, ¿ya? Em, Hay algunos objetivos ahí que tienen que ver con la idea de socializar, orientar al funcionario o funcionaria, alinearlo también con los valores, con las definiciones organizacionales. Sabemos, de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, que estas definiciones debiesen estar desde antes, ¿cierto? En el ciclo, la política de gestión y desarrollo de personas, pero eh, en este espacio de la inducción debiésemos tener aún más claridad de aquello, ¿ya? Y no solamente una claridad teórica, sino también una claridad de las implicancias prácticas que tienen esos elementos planteados en la política de gestión y desarrollo de personas. Los principales objetivos de la inducción tienen que ver, en primer lugar,
con reconocer, comprender las motivaciones, los intereses del nuevo funcionario o funcionaria, ¿ya? Y eso tiene que ver con esta idea de mediar también las expectativas, de mediar los intereses, ¿ya? De entender que van a haber motivaciones e intereses que van a tener mucha concordancia con el sello institucional. De hecho, se espera que en la mayoría de los casos así sea, ¿ya? Hay algunos servicios en que digamos, el compromiso personal está muy alineado también con el compromiso institucional y que muchas veces ingresamos a trabajar ese espacio motivados o motivadas fuertemente por un compromiso con la temática, con un compromiso asociado a el rubro, ¿cierto?, del servicio de la institución. Sin embargo, también puede ocurrir el caso en que exista un exceso o más que un exceso, una diferencia entre las expectativas del nuevo funcionario y funcionaria y las posibilidades o condiciones reales del puesto o del cargo de trabajo. Eso, si bien en el espacio de la inducción se debiese señalar, se debiese reconocer y comprender, lo cierto es que eso se va viviendo más bien cuando uno ya desarrolla la labor, ¿cierto? Y en la medida que vamos ya trabajando, desarrollando nuestras funciones, vamos observando las limitantes o los facilitadores del trabajo, de la función que estamos desarrollando. Pero sí en este espacio de la inducción debiese existir al menos ese reconocimiento, saber qué funcionarios tienen intereses asociados a esta materia, cuáles son los intereses de este otro grupo de funcionarios, porque eso también permite que la institución avance, ya que avance y que vaya cumpliendo con los múltiples objetivos que tiene asociados en un periodo particular. Junto con ello, otro objetivo importante y fundamental del proceso de inducción tiene que ver con la idea de entregar apoyo para asumir las nuevas tareas, ¿ya? Y es probablemente allí donde existe uno de los mayores desafíos del proceso de inducción, porque estos apoyos deben ser pertinentes a la función que va a realizar la persona que ingresa al trabajo, pero además deben ser pertinentes con las necesidades que tenga el funcionario o funcionaria, ¿ya? Por eso es tan importante conocer cuáles son estas necesidades, mediante encuestas, mediante la misma entrevista o mediante otro proceso. Porque debiese ser en este proceso de la inducción donde podamos entregar estos apoyos, que muchas veces pueden ser apoyos generales, pero también pudiesen ser apoyos más personalizados, más específicos, ¿ya? No debiésemos salir con tantas dudas de este proceso de inducción. Si bien la práctica es lo que nos va a aclarar la mayor cantidad de dificultades, problemáticas o consultas, la inducción es un espacio también dedicado para aquello. Entonces, acá se debiesen entregar el apoyo necesario, el apoyo teórico, el apoyo en términos de instrumentos o documentos de gestión, el apoyo también en términos más prácticos, detectar también algunas necesidades en temáticas claves que es importante poder reforzar. Muchas veces entramos a trabajar un servicio y hay temáticas que no manejamos y que son fundamentales de poder tener un conocimiento, ¿cierto? Y ahondar en aquello, ¿ya? Entonces, es importante en ese sentido entregar el apoyo. Es una responsabilidad también de la organización. Si bien es una responsabilidad individual del funcionario o funcionaria, particularmente lo que tiene que ver con el respeto normativo, también tiene que ver con una responsabilidad organizacional el poder entregar estos espacios para entender la nueva labor y para poder asumir esta nueva función de la mejor manera posible, ¿ya? Em, y ahí a mí se me vienen algunas temáticas que son claves y que lamentablemente no siempre están muy presentes, ¿ya? Por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo, Ana va a entregar después otro ejemplo luego del mío, pero eh, por ejemplo, una de las temáticas que está muy presente en la actualidad y que, que es objeto también de una de sanción normativa, tiene que ver con el acoso laboral, ¿ya? La ley Karim, por ejemplo, recién, no tan recientemente
promulgada, pero ya lleva un tiempo en funcionamiento, pero de todas maneras es, entre comillas, reciente en el marco legal, en el marco normativo. Aplica para el sector público, para el sector privado, ¿cierto? Y sanciona el acoso laboral, el acoso sexual también, en el contexto del trabajo. Sin embargo, cuando entran, ingresan los funcionarios y funcionarias, no siempre existen espacios de capacitación en estas temáticas y en estas materias, ¿ya? Aun cuando es una temática que está muy presente en la actualidad y que está además siendo objeto de actualizaciones de la ley normativas. Por tanto, un funcionario o funcionaria que se haya quedado, por ejemplo, con lo que planteaba la ley de acoso laboral hace un tiempo atrás, puede necesitar una actualización en relación a lo que señala la ley actualmente. ¿Ya? Por ejemplo, la ley antes de la actualización de la ley Karim señalaba que el acoso laboral tenía que darse entre una figura con superioridad jerárquica, ¿ya? En una relación de verticalidad jerárquica. La ley Karim reemplaza aquello, o más bien lo complementa, señalando que el acoso laboral también se puede dar entre compañeros o compañeras de un mismo nivel jerárquico, ¿cierto? Sin embargo, un funcionario o funcionaria, por ejemplo, que está viviendo o que está siendo víctima de una situación de acoso laboral, pudiese no denunciar aquello pensando en que no constituye acoso laboral, dado que no está siendo realizado por una persona que está sobre él en términos jerárquicos. Entonces, o al revés también. Entonces, por ejemplo, ahí hay un nudo crítico en esa materia y no siempre o muy pocas veces se aborda esa temática en los procesos de inducción, ¿ya? Cuando existen procesos, cuando existen, porque no siempre existen, cuando existen, suelen ser procesos más genéricos en torno a la política de gestión de la institución, en torno al intranet, en torno a los beneficios que tiene la institución, que sin duda son elementos muy necesarios e importantes, pero también hay otros aspectos que tienen que ver también con el ambiente, con el clima laboral, que muchas veces son dejados un poco de lado en el proceso de inducción institucional. Anita, ibas a comentar también ahí tu experiencia o una experiencia en tu servicio público. Sí, bueno, mi experiencia más, como para darle un ejemplo ya más práctico a todo lo que ha expuesto la profesora, es una experiencia de cuando yo hice la práctica profesional, ya para que también mencionar que esta inducción, más allá de que sea a funcionarios que ingresen a algún servicio, también es una inducción que debiese ser para los practicantes. Entonces, la experiencia que les quiero comentar es porque yo encontré que esa fue una inducción que tuvo todos los pasos a seguir que debe tener una inducción. Yo llegué, me fueron a buscar a la entrada del servicio, llegué donde quien iba a ser mi superior, en este caso como supervisor de práctica. Posterior a eso me enseñaron desde lo básico, acá se marca, a esta hora se almuerza. Posterior a eso me mostraron las instalaciones, me dijeron, mira, acá se cocina, acá está la cocina, podemos calentar, acá podemos lavar, acá está el baño, este va a ser tu puesto de trabajo, acá va a estar tu notebook, te vamos a configurar los accesos en un momento. Me presentaron a todo el equipo, que eso es una parte también esencial del proceso de inducción. También que las personas conozcan, más allá de uno conocer al nuevo, también nosotros conocer a las personas que están ahí. Si tenemos una duda sobre finanzas, saber a dónde podemos dirigirnos y no quedarnos con la duda y al final posponer procesos que son partes de nuestras labores por no saber qué hacer o no saber a quién preguntarle. Em, Posterior a eso, me enseñaron cómo iba a ser mi liquidación de sueldo, me enseñaron mis funciones, me entregaron el mismo día los accesos porque tenían esta inducción preparada con días de antelación, por lo tanto ya tenían los aparatos y el lugar que yo iba a usar listos para cuando yo llegara. Eso también es parte de la inducción, no empieza el proceso cuando uno ya llega al trabajo, sino que la institución debiese preparar el proceso desde antes para que la integración también sea amena. Eh, bueno, y posterior a esto, uno no, me acuerdo yo como practicante, que no sabía mucho tampoco de cómo funcionaba pasar de estar estudiando la carrera a ya estar en una oficina, fue bastante intenso. Entonces, ahí, más allá de que yo fui practicante, también debiese hacerse con quien entra recién a trabajar. Me dieron un periodo de una semana para leer documentos, conocer el marco normativo del servicio, conocer los procedimientos
que en ese servicio se ejecutan porque pueden ser diferentes al que se realiza en otro servicio. Y la idea es que esto se haga, uno, como decía la profesora, se alinea a los objetivos de la institución y uno se empiece a adaptar a la institución y de la mano que la institución también vaya, no adaptándose a nosotros, pero sí conociendo nuestra situación. También en la inducción es una instancia súper importante para uno informar si es que necesita adecuaciones de vista, de luz, de temperatura de ambiente, etcétera. Ya, esa era como mi parte buena de la inducción cuando yo hice mi proceso de práctica. Ahora, cuando yo entré a un primer puesto laboral en una institución en donde también tiene una política de gestión de personas, tiene procesos estructurados, yo llegué y no hubo inducción, no hubo nada. Entonces, esto también se los comento para que sepan que si bien hay procesos, hay estructuras que se deben cumplir y uno tiene que fomentar que se cumplan, no siempre ocurre. ¿Ya? Bueno, eso más que nada, si tienen consulta, igual las voy respondiendo, fueron mis dos lados de la moneda, una inducción que yo considero perfecta versus una que no existía. Muchas gracias, Anita. Yo ahí tengo una pregunta que quisiera hacerte y como para también profundizar. ¿A qué crees tú que se debió esta idea de no realizar, o esta acción más bien, de no tener inducción en este servicio al que tú ingresaste después ya como funcionaria? ¿Qué- Yo Desde tu creo que mirada. desde mi mirada también es falta a conocer los procesos. Yo creo que la persona que debió hacerme la inducción, en el momento en que yo ingresé, si bien a lo mejor conoce a grandes rasgos que existen procesos de inducción que se deben llevar a cabo, probablemente esa persona no sabe que esa era la persona responsable de generar las inducciones y de preparar la inducción. Yo creo que más que nada esa fue la razón. Muy bien, eso que tú señalas también nos lleva a pensar esta idea de que estos procesos, tal como lo mencionábamos ayer, son parte de un ciclo mayor, ¿cierto? Y están concadenados entre sí. Por tanto, muy probablemente esa persona que tomó la decisión, porque acá estamos hablando de decisiones, ¿cierto? Que toma la decisión de no realizar un proceso de inducción por la razón, o especulando en este sentido por no saber, ¿cierto?, que le corresponde realizar esta inducción. Probablemente ese funcionario tampoco tuvo inducción en algún momento, ¿ya? Y de hecho, incluso, probablemente, lo vamos a ver después también, más adelante, en otro momento de este curso, de este módulo, pero probablemente tampoco sabe que es parte de sus funciones. Entonces, eso nos lleva a pensar que el proceso eh, de generación, ¿cierto?, del perfil del cargo del funcionario o funcionaria probablemente también haya sido deficitario. Entonces, es muy interesante la experiencia porque podemos comparar, ¿cierto?, un servicio que sí genera un proceso de inducción, que además es un proceso que cumple en general, vamos a ver más adelante, con algunos estándares y procesos, digamos, como recomendados, versus otro servicio en que no existe este proceso de inducción. Entonces, es un elemento muy interesante de tener en consideración, em, y es muy relevante, tal como lo mencionaba también delante Soraya, su experiencia, ir pensando quienes hayan tenido en algún momento esta experiencia de inducción, en cómo fue, en cómo pudo haber sido mejorada, pero también quienes no la hayan tenido, pensar cómo podría haber sido ese proceso de inducción, ¿ya? ¿Qué debieron ustedes haber vivido en ese momento? ¿Qué, qué hubiese sido necesario de saber en aquel momento para contar con un proceso de inducción valioso? Yo creo que es un ejercicio muy interesante porque finalmente el proceso de inducción responde también a las necesidades de los funcionarios, de las funcionarias, y responde también, como lo veíamos delante, a estas expectativas, a las necesidades de formación en función de lo que demanda el nuevo puesto de trabajo o el nuevo cargo. Entonces, finalmente, al ingresar a una institución sin un proceso de inducción estructurado y sin pasar por un proceso de inducción, nos enfrentamos a una situación de estrés bien importante, ya que es ingresar al nuevo cargo con una demanda laboral importante, con una exigencia laboral importante y quizás con un desconocimiento en algunas materias que
que si bien, como les decía antes, tiene que ver también con una responsabilidad individual, también pasa por una responsabilidad organizacional, ¿ya? De hecho, uno de los principios de la gestión de personas tiene que ver con aquello, con que las instituciones, las organizaciones en colectivo tienen responsabilidad respecto a las pautas de conducta que tengan sus funcionarios y sus funcionarias, respecto al clima laboral, al comportamiento organizacional, entre otros aspectos. Entonces, con ello es importante recordar, ¿cierto? Y valorar la inducción como un proceso que nos va a permitir que las personas se inserten y se adapten a la organización o a la institución en la que estemos trabajando. Sabemos que hay una diversidad importante de organizaciones y de instituciones en Chile, por lo tanto, las inducciones no siempre van a ser procesos que uno pueda tomar y implementar en otra organización, ¿cierto? Tal cual, sino que deben ser adecuados al contexto de la organización, tal como lo veíamos ayer con la política de gestión y desarrollo de personas, ¿ya? Deben ser adecuados al contexto, a las características organizacionales e institucionales. Junto con ello, la inducción nos va a permitir que los funcionarios y las funcionarias se incorporen de forma efectiva, de forma eficiente, em, de forma equitativa también a sus funciones. Un poco recordando lo que hablábamos ayer sobre la necesidad de otorgar igualdad de oportunidades para el ingreso, para el acceso al empleo público. Esa igualdad de oportunidades no solo tienen que garantizarse en el proceso de la concursabilidad, sino también cuando ingresan al empleo público, ¿ya? Vamos a tener funcionarios o funcionarias con distintas quizás habilidades o conocimientos técnicos en ciertas materias, ¿ya? Pero esos distintos funcionarios han ingresado a la institución igual, han pasado por el proceso de concursabilidad, han sido seleccionados, por tanto, debiesen ser nivelados también internamente en la organización, en la institución, ¿ya? Em, Además de favorecer aspectos muy estructurales, muy objetivos relacionados con el cargo, con las acciones, las funciones del cargo, también tener un proceso, contar con un proceso de inducción, nos ayuda a fortalecer el clima laboral institucional desde una mirada personal y desde una mirada colectiva, ¿ya? Ayuda a fortalecer este lazo institución-persona, este lazo que muchas veces es un lazo emocional, es un lazo subjetivo, pero que también se basa en aspectos concretos, en aspectos que se pueden estructurar, ¿ya? Entonces ayuda un poco a generar este lazo, a cuidar este lazo y a resguardarlo de alguna u otra forma, ¿ya? Y en ese sentido, eso es muy valioso para contar con climas y con culturas organizacionales fortalecidas, ¿ya? Ahí María Cristina señala en el chat, cuando recién inicié mi primer trabajo de reemplazo, la persona que tenía que dirigir las labores a desempeñar me dijo, ahí ve usted qué puede hacer. Y eso te marca porque debes comenzar desde el desconocimiento de lo que debes realizar en forma eficiente a la labor que vas a realizar. Muy cierto esa experiencia que comenta María Cristina, muy interesante esa frase. Vea usted qué puede hacer, vea usted cómo se las arregla, resuelva, cúmplame con lo que yo necesito, usted vea cómo lo hace. Es algo que se repite constantemente. Y eso genera un estrés importante, ¿ya? Un estrés individual y un estrés colectivo. Y el estrés, además de generar perjuicio en la salud, digamos, laboral del funcionario o funcionaria, también va a generar perjuicios en el cumplimiento de resultados institucionales, de los resultados organizacionales, porque finalmente aquella persona que recibió esa respuesta va a realizar una labor de acuerdo a lo que ella o él cree que debe hacer. Y quizás no necesariamente eso es lo que debiese haber realizado. Va a realizar una labor dependiendo de su experiencia anterior en otras instituciones, ¿cierto? Pero quizás la institución en la que está trabajando tiene procesos diferentes. Como bien decía Ana en su intervención, en los procesos institucionales muchas veces cambian entre organizaciones. Si bien están regidos por algunos principios generales, van a haber cambios también relevantes. Entonces, ahí es
es muy complejo entregar, ¿cierto? Y esa respuesta, y es muy común además, porque también tiene que ver un poco con lo que dice Cristian, que es una problemática bien generalizada y que tiene que ver con restarle importancia a un proceso que es muy relevante dentro del ciclo de gestión de personas, ¿ya? Y claro, después toca el proceso de evaluación, o toca los procesos en que uno le exige resultados al funcionario o funcionaria. Sin embargo, ¿cómo hacemos que esos resultados sean concordantes con lo que espera la institución, la organización, si tampoco lo comunicamos debidamente en algún momento? ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es muy complejo. Ayer conversaba que también yo les comentaba que en Chile la asignación de presupuesto se basa principalmente en los resultados, ¿cierto? Entonces, el no cumplir con los resultados tiene consecuencias muy concretas en los servicios, ¿ya? Y ese no cumplimiento de resultados en parte también pasa por no contar con un proceso, con un ciclo de gestión de personas asegurado y pertinente para la institución, para la organización. Ahí Geraldine también menciona una experiencia, una conclusión a la cual ha llegado, ¿cierto? Muchas veces al ser funcionarios que llevan insertos años en el sistema, sienten la amenaza de que alguien llegue a efectuar mejor su propia función. Por el contrario, no te ven como un aporte para el sistema. Es muy interesante, Geraldine, aquello se ha estudiado mucho desde la mirada de la cultura del comportamiento organizacional. Em, ¿Cómo de alguna forma logramos mediar y logramos integrar, ¿cierto?, a funcionarios o funcionarias que llevan tiempo, funcionarios de carrera en la institución, que por cierto generan un aporte importante, y también el aporte que pueden generar funcionarios o funcionarias que se integran, que son nuevas en la organización, en la institución, ¿ya? Hay harto prejuicio también de por medio, hay mucho prejuicio en términos etarios también, en distintas materias, ¿cierto? Que también sea un poco revisado desde la mirada de la gestión de personas, pero es un desafío muy importante, ¿ya? ¿Cómo se integran las personas que pertenecen a la institución previamente al ingreso de nuevos funcionarios, de nuevas personas? Y es un elemento que también se debiese tratar en los procesos de inducción, ¿ya? Uno también debiese ser capaz de generar un contacto, compartir, conocer a el equipo con el que va a trabajar, pero también a otros espacios de la institución que son relevantes y donde hay también funcionarios o funcionarias que llevan tiempo y que pueden también generar un aporte en esa materia, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en resumir algunos aspectos de la inducción, hay que tener en consideración que es un proceso formal organizacional, es decir, acá hay que distinguir entre lo que puede hacer un funcionario por iniciativa propia, es decir, lo que yo puedo hacer porque quiero ayudar al compañero o compañera que está ingresando, ¿cierto? Y porque no quiero que viva la misma experiencia que viví yo al ingresar, por ejemplo, versus la estructura que genera la institución en esta materia, ¿ya? Ahí hay que ser cautelosos porque en la inducción como subsistema del ciclo de gestión de personas es un proceso formal, ¿ya? Un proceso formal y un proceso que debe estar estructurado. Como bien decía Ana, no es algo que parte cuando ingresó el funcionario, sino que parte previamente, ¿ya? Antes de que ingrese el funcionario, ya debiésemos saber lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a recibir, qué es lo que vamos a enseñarle a este nuevo funcionario. em, Esos aspectos son parte de la estructura del proceso o del subsistema de inducción, ¿ya? Junto con ello, también considerar, ¿cierto?, que el proceso de inducción institucional debe recoger las particularidades que tenga cada servicio o cada organización, ¿ya? Sabemos que hay contextos que son muy variados, contextos que son muy distintos, muy diferentes entre sí, y por tanto ahí debiese haber un entendimiento de esos contextos y se debiesen recoger esas distintas particularidades, ¿ya? De la mano con recoger esas particularidades, debiese estar asociado los procesos de inducción a los objetivos institucionales declarados en la política de gestión y desarrollo de personas y también a las definiciones estratégicas institucionales, tanto la misión, la visión,
entre otros aspectos que están plasmados habitualmente en el plan estratégico institucional, ¿ya? Entonces, entender la inducción como un proceso formal, como un proceso estructurado, que obviamente puede variar dependiendo de la necesidad que vaya surgiendo en el momento. Estamos trabajando con personas, por tanto acá la flexibilidad también es un principio relevante, pero que debemos estructurarlo, ¿ya? No puede ser solo un proceso o un subsistema que nazca de esta como voluntad que puede aparecer de un momento a otro por parte de un funcionario o funcionaria, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando yo le consultaba a Ana por qué ella creía que en el servicio al que había ingresado no había tenido una inducción, y ella me comentaba porque ella pensaba que la persona no sabía que le correspondía hacer la inducción. Ahí estamos hablando no de la motivación individual o personal, sino que estamos hablando de la función del cargo, ¿ya? Esa persona no sabe que dentro de sus funciones está hacer la inducción. No tiene que ver con que no tenga ganas o no tenga interés. Quizás a esta persona si le dicen, oye, ¿quieres hacer la inducción? Va a decir, bueno, me interesa, yo puedo hacerlo, en fin, pero probablemente dentro de sus funciones, o no tiene conocimiento de que dentro de sus funciones no está el proceso de inducción, ¿ya? Entonces es un elemento que debe estar ahí presente, debe ser estructurado y debe ser idealmente conocido por todos los miembros de la organización, de la institución. Ahí Verónica también comenta una experiencia en el chat en relación a los municipios, donde señala que no existe sistema de inducción, el trabajador llega y no recibe ningún tipo de apoyo en su nuevo cargo, la desconfianza de los compañeros antiguos, la exigencia del cumplimiento de las funciones son de inmediato, generando mucha ansiedad en el nuevo trabajador. Claro, claro, yo creo que hay contextos municipales en que ocurra aquello. Probablemente existe también, probablemente hay municipios en que sí desarrollan procesos de inducción, pero también hay otros en que no desarrollan, ¿ya? Es probable que gran parte de los municipios del país no generen procesos de inducción acordes y que sea un poco este aprender haciendo, un poco lo que conversábamos también anteriormente. Es por eso que también estamos conversando de esto en estas clases, porque los sistemas o la Administración Central del Estado establece dentro de los elementos principales de la gestión de personas la necesidad de la inducción como un subsistema del ciclo de gestión de personas, ¿ya? Pero, de nuevo, lo establece desde la mirada normativa, desde lo declarativo, ¿ya? Em, en la práctica no siempre se da, no siempre ocurre, eh, aunque debiésemos apuntar a aquello, ¿cierto? Esperemos que en algún momento, cuando a ustedes les toque trabajar en estos espacios de gestión de personas, puedan tomar decisiones en esta materia y puedan formular estos procesos de inducción de la mejor manera posible, recogiendo también aprendizajes, desafíos, enseñanzas, etcétera. Algunos elementos que se deben considerar en la inducción para... Yo siempre les digo que esto no es un checklist, ya no tiene que ver con que uno pueda ir solamente acá como cumpliendo con ciertas cosas, sino que esto tiene que tener un sentido. Sin embargo, hay recomendaciones que en general se realizan. Estas recomendaciones las realiza el Servicio Civil de nuestro país, que es la institución muy importante en materia de gestión de personas. Em, y en general lo que se recomienda es que la inducción cuente con al menos tres fases. En primer lugar, una fase de bienvenida que tiene que ver con la recepción, la integración de las nuevas personas que ingresan a la institución, pero también de la integración de las personas que ya están en la institución, ¿ya? Y con esto me refiero a uno de los comentarios, por ejemplo, que antes salía en el chat en torno a esta desconfianza que muchas veces aparecía en los funcionarios que llevan más tiempo en la institución y que existe esta mirada como muy crítica respecto a quienes ingresan. Entonces, eso, si bien no se resuelve del todo en este proceso, uno sí pudiese estrechar un poco y aminorar esa actitud, digamos, cambiar un poco esa actitud, moldear esa actitud
generar pautas también de conducta en esa materia, logrando o proponiéndose generar un proceso de integración ya entre funcionarios que ya lleven tiempo en la institución o que ya no necesariamente que lleven gran cantidad de tiempo, sino que es simplemente funcionarios que ya estén previamente en la institución a la llegada de un funcionario nueva, ¿ya? Em, pero también esa fase de bienvenida debiese estar dirigida a que las personas conozcan con claridad las instalaciones, tal como decía Ana, donde uno debe marcar la asistencia, donde uno puede acceder a los servicios sanitarios, que es algo tan básico, pero que no siempre se da, donde uno puede acceder, por ejemplo, a eh, no sé, una sala de lactancia o a los mudadores institucionales, o a la cocina o el espacio donde se puede calentar el almuerzo, donde está el casino institucional, las instalaciones, el recorrido por las instalaciones también es un elemento bien importante en la fase de bienvenida, que es parte de esta inducción esperada, ¿ya? Y también la interacción con las autoridades. Eso a veces no siempre se logra, em, pero al menos debiésemos tener una interacción con la jefatura inmediata que tengamos, ¿ya? em, Debiésemos poder interactuar, debiésemos poder conocer o rápidamente tener una breve reunión con nuestra jefatura, conversar algunos aspectos muy generales quizás de ese momento, algunas tareas para el día o algunas tareas de primer orden, pero tener ese breve espacio de contacto con las autoridades institucionales o con nuestras jefaturas es algo también muy positivo y que se espera que se pueda dar o que se pueda realizar en la etapa o en la fase de bienvenida del proceso de inducción. Luego viene el proceso, la fase de información transversal, tal como lo dice su nombre. Acá la idea de esto es proporcionar datos que son relevantes, que son claves para el cumplimiento de tareas, pero también datos que van más allá del cumplimiento de la tarea y que son datos relacionados a la institución en general, ¿ya? En relación a la estructura organizacional, en relación a las estrategias institucionales, a ciertos procesos también organizacionales. La relevancia que tiene esta fase es, de alguna manera, mitigar, reducir la incertidumbre que puedan tener los funcionarios y funcionarias a la hora de generar interacciones intraorganizacionales, ¿ya? Es decir, ¿dónde, cómo debo dirigirme yo, por ejemplo, a la unidad de presupuesto, a la dirección de presupuesto, o a la unidad de convivencia, o a la unidad dirección jurídica? Esos aspectos más bien de la información de la estructura organizacional es muy relevante cuando estamos hablando de la fase de información transversal, ¿ya? No basta solo con disponer el organigrama o entregar el organigrama al funcionario, sino también explicar cómo funciona ese organigrama, cuáles son los espacios o los mecanismos de llegada a ciertas unidades, a ciertas direcciones o a ciertos departamentos, cuáles son las principales estrategias, procesos también con los que cuenta la institución. En esta fase también se da o se debiese entregar la política de gestión de personas, también se debiesen entregar otros instrumentos de gestión de personas importantes, por ejemplo, si existe políticas contra la discriminación a nivel organizacional, las políticas también, bueno, que a nivel central están estandarizados lo que tiene que ver con la remuneración, pero también se puede hacer un reforzamiento de aquello, todos aquellos instrumentos, documentos que son de utilidad general, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ver con las tareas tan específicas del funcionario, sino más bien con información más bien genérica de la organización de la institución, ¿ya? Procesos también. Acá también se presenta muchas veces la intranet, porque es la intranet el espacio en que se desarrollan
en ocasiones ciertos procesos institucionales, por ejemplo, cómo solicitar un día administrativo, procesos tan básicos como aquello, pero que uno no necesariamente lo sabe al ingresar a la organización o a la institución. Entonces, em, es en esta fase donde se entregan, donde se dan esos espacios. Y luego pasamos a la tercera fase de la inducción institucional, que es la fase de información específica, donde debiésemos entregar toda la información relativa a el cumplimiento de la labor y de las funciones del cargo que va a desempeñar el funcionario o funcionaria, ¿ya? Clarificar las tareas, las responsabilidades, las funciones, las metas a esperar, entregar el perfil de cargo, si existiese, que la idea es que exista, que es el documento que recoge todas las orientaciones o todos los elementos concretos respecto a las labores que debe cumplir el funcionario en su cargo. Entonces, todos esos aspectos debiesen tener lugar en esta fase de información específica, ¿ya? El funcionario no debiese salir de esta fase con dudas, al menos dudas generales respecto a su labor. Debiese tener todo eso resuelto, debiese además saber cuáles son las tareas que debe priorizar versus tareas que puede tener o que puede realizar con mayor duración en un plazo más largo, porque muchas veces cuando uno ingresa a la institución piensa que todo es urgente o piensa que todo es para ayer. Y lo cierto es que también la institución prioriza ciertas materias, pero esa priorización también se realiza en función de la información que entrega la propia institución al funcionario o funcionaria que está accediendo a ese nuevo cargo. ¿Ya? Entonces, esta fase de información específica es muy relevante, es muy importante. En ocasiones pasa que los procesos de inducción formalmente no existen, en muchas ocasiones no existen, pero en la informalidad se realiza una mini inducción donde se le entregan las tareas al funcionario, ¿ya? Sin embargo, eso no constituye una inducción como tal, porque estamos de alguna u otra forma em, eh, saltando, ¿no es cierto?, otros procesos que son relevantes y que tienen que ver con entregar esta información transversal, entregar esta bienvenida también. Entonces, la idea es poder cumplir al menos con estos aspectos. En relación al plazo, al tiempo, ahí menciona Jenny en el chat, eso es bien relativo dependiendo de la organización, de la institución, de los tiempos como institucionales, pero en general debiese ser un plazo de entre 1 a 2 semanas, ¿ya? La inducción organizacional. Puede variar, por ejemplo, la fase bienvenida puede ser en 1 o 2 días, ¿ya? En general ocurre en un día. La fase de información transversal y de información específica muchas veces toma más tiempo porque también depende de la disponibilidad de las personas que realizan ese proceso de entrega de información. Entonces, en general debiese ser de 1 a 2 semanas y debiese también complementarse con esta como autoaprendizaje, entre comillas, del funcionario, pero un autoaprendizaje guiado, como lo que mencionaba Ana, que le entreguen documentos, que le entreguen instrumentos de gestión que pueda revisar, que pueda leer y que pueda también hacer consultas en relación a ciertas temáticas, a ciertas materias. Anita, ¿ibas a comentar algo? Y respecto a eso, comentar que también hay algunas instituciones, tanto públicas como también a veces pueden ser privadas, pero hay algunas instituciones públicas que el proceso de inducción puede durar un poco más, pero no el proceso de inducción como lo que presenta la profesora, la fase de bienvenida, de información transversal y de información específica. Esa yo también creo que debiese durar alrededor de 2 o 3 semanas, pero hay instituciones que designan a otro funcionario como un acompañante dentro del proceso de inducción. Y esto normalmente es como de 3 meses, puede ser 6 meses, pero es más normal que sean alrededor de 3 meses en donde uno pueda tener una persona en donde, no sé si la institución es muy grande, se me olvidó dónde tengo que ir a calentar almuerzo,
no acudir a gestión de personas al tiro para eso, sino que poder acudir a como a un compañero de apoyo, por decirlo de alguna forma. Y esto también se considera parte del proceso de inducción. Entonces, el proceso en sí puede demorar más o durar más, pero claro, lo que presenta la profesora entre esta fase de bienvenida, la información transversal y la información específica, es más o menos de 2 a 3 semanas, pero el proceso, de acuerdo a ciertos servicios, puede alargarse un poco más. Y qué interesante eso, Anita, que señala, es muy interesante porque, claro, es una forma un mecanismo que también tienen algunas instituciones para entregar este acompañamiento más permanente al funcionario o funcionaria que ingresa, que a veces se da de forma natural, pero también a veces se da de forma intencionada, es decir, se le asigna, entre comillas, esta responsabilidad a algún funcionario o funcionaria que ya conozca cómo funciona el sistema institucional. Es un elemento muy relevante. Y también, muy de la mano con eso que tú señalabas, comentar que hay estudios que plantean que un funcionario logra insertarse en la institución, en la organización, como plenamente o conociendo los procesos y sintiéndose parte, digamos, es decir, cumpliendo con este proceso de inducción más allá de estas fases en un periodo de 3 a 6 meses aproximado en términos de tiempo. Entonces, si bien acá estamos mencionando fases que son fases muy operativas, muy concretas respecto al proceso de inducción, que debiesen durar 3 semanas, 2, 3 semanas, ¿cierto? El tiempo para completar el proceso de inducción, digamos, de una forma mucho más integral y holística, es mucho mayor, ¿ya? Em, el tiempo para realizar la inducción es más acotado. 3 semanas en general, si tienen este mecanismo que señalaba Anita, es más largo, pero el tiempo en que el funcionario logra sentirse parte y logra, desde la mirada del funcionario, haber completado el proceso de inducción es mucho mayor, ¿ya? Y hay estudios, como les decía, que sugieren que es de 3 a 6 meses. Entonces, es un tiempo importante, ¿ya? Uno muchas veces en ese periodo de los 3 a 6 meses ya está siendo muchas veces objeto de evaluaciones, quizás no formales, sino informales. Entonces también es como bien rápido el proceso en lo formal, pero en lo informal se demora un poco más este proceso. Sí, también profesora comentar que aparte de cuántos es el tiempo como que dura la inducción, también hay instituciones que cuando son ya más grandes, a veces nivel central, o es una institución donde hay muchos funcionarios, tienen como calendarios de inducción. A veces no es inmediata, no es el primer día ni la primera semana, pero sí puede ser que, no sé, tengan una charla de inducción general bajo ciertos criterios todos los viernes o una vez al mes. Y ahí es cuando se divide también estas fases y hay una parte operativa que a lo mejor hacen directamente el mismo día, otra que puede ser a fin de mes. Va a depender de lo que esté establecido en la política de cada institución. Pero eso también comentar, que hay instituciones que tienen un periodo de tiempo en donde se puede desarrollar la inducción, más allá de cuánto duran estas fases más operativas. Sí, sí, muy interesante. No es un proceso o no necesariamente es tan continuo. Ya, por ejemplo, podemos tener la fase de bienvenida en un momento y un tiempo después podemos tener la fase de información transversal, em, y así. Ya no siempre es tan lineal. Al igual como lo conversábamos ayer respecto a la política de gestión de personas, esto no siempre es tan lineal, sino que hay veces em, en que como bien señala Anita, se generan calendarios o organizaciones que son también, que responden también a la densidad de información en esta materia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la información transversal, es harta la información que tiene una institución, ¿ya? Y eso no se puede comprimir a solo una charla. La bienvenida sí, puede ser solamente una charla, pero por ejemplo, entregar información sobre la estructura, sobre los principales procesos institucionales, sobre las estrategias en cierta materia, eso toma tiempo, ¿ya? Y por eso es que también hay estrategias em, que señalan que es interesante parcializar la información, ¿ya? Dividirla a veces también por temas, asociarla a ciertos temas y
e ir generando estos procesos o microprocesos más prolongados en el tiempo, pero que aseguren también un mayor resultado, ¿ya? Y otra cosa también para agregar en relación a la fase de inducción, es que en general, que esto también tiene que ver mucho con la capacitación, que vamos a ver más adelante, pero también con la inducción. En general, las instituciones, las organizaciones disponen de material complementario en su página web o en la intranet, que tienen acceso funcionarios y funcionarias. Entonces también van a encontrar ahí, o debiesen encontrar información, sobre todo información general de la institución, en estas plataformas, y esa información que está ahí de forma permanente, de forma constante, y que también tiene mucho que ver con esta idea del autoaprendizaje guiado que se espera que pueda realizarse por parte de los funcionarios y funcionarias. Sí, yo dos cositas que agregar antes que se me pase. eh, Cuando nosotros trabajamos ya en el área de gestión de personas y somos nosotros quienes tenemos que aplicar la inducción o generar un proceso de inducción, también es importante tener en consideración no una inducción tan estructurada, o si es que va a ser estructurada, que pueda ser adaptable a ciertas circunstancias. Por ejemplo, no va a ser el mismo proceso de inducción para una persona que viene del mundo privado a trabajar al mundo público. Tampoco va a ser lo mismo para una persona, una inducción para una persona que trabajaba en la misma institución, pero supongamos que en otro departamento se cambia de departamento, la inducción también va a ser diferente. Entonces también tener en consideración estos aspectos. Y lo otro también, antes que se me pase, yo creo que igual lo vamos a ver a lo mejor más adelante en el tema de la capacitación, no sé, profesora, o si ya se ha mencionado, es que cuando uno entra a la administración pública como tal, eh, uno debe cumplir con un curso de inducción que deben cumplir todos los funcionarios públicos, que es el curso de introducción a la administración del Estado, en donde es un curso bastante largo, según yo, pero detalla todo lo que uno debe conocer como si no supiera si funcionara nada del Estado. O sea, uno no conoce nada de cómo funcionan las instituciones públicas y ese curso es una inducción a conocer todo eso, desde lo macro a los procesos ya un poco más detallados para que también lo puedan tener en consideración. Yo no sé si en este caso, al entrar ya a los SLDEP, tendrán, yo creo que también van a tener que realizar este tipo de cursos, Sí, que son efectivamente. obligatorios. Sí, y ahí el Centro de Estudios de la Administración, el CEA, dependiente de Contraloría, juega un rol muy importante en la realización de esos cursos, así que también les invitamos ahí a revisar la plataforma que tiene el Centro de Estudios de la Administración, porque hasta ahora, en conjunto con el Servicio Civil, son de las principales instituciones que generan contenidos también en esta materia y que van generando actualizaciones constantes respecto a los conocimientos que uno debe tener cuando trabaja en el Estado, en la administración central, ¿ya? Porque em, por una parte hay conocimientos que van cambiando, ¿cierto? Que se van actualizando en función de los elementos normativos, etcétera. Y eso es importante tenerlos ahí presentes y en consideración. Ahí en pantalla ven un ejemplo de distintos contenidos que tienen las inducciones dependiendo de dónde proceden los funcionarios, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver también con lo que decía Anita. Por ejemplo, si el funcionario proviene de una organización privada, va a ser relevante fortalecer el conocimiento en materia referente al funcionamiento del Estado, la administración pública, el servicio civil o el servicio público en el cual se desarrolla, entre otros aspectos. Pero, por ejemplo, si el funcionario o funcionaria proviene de otra organización pública, quizás ya conoce cómo funciona la ley general de base del Estado, el estatuto administrativo, y quizás vamos a tener que fortalecer aspectos que tienen que ver con la diferencia de la institución en la que ingresa a trabajar versus la institución en la que trabajaba antes, para que no ocurra esto que es muy frecuente en la administración pública y privada, que tiene que ver con que es que yo lo hacía así antes, que en mi servicio anterior se realizaba de esta forma. Eso es válido hasta cierto punto, ¿ya? Pero llega un punto en que eso debiese cambiar. Es decir, cuando yo ingreso a un nuevo servicio,
em, yo debiese también disponerme a aprender cosas nuevas y por tanto por eso es que también el servicio civil sugiere que haya un fortalecimiento de contenidos específicos para funcionarios o funcionarias que provengan de otras organizaciones que ya pertenezcan al sector público. Y esto lo menciono porque también es algo que a veces causa roces en términos de convivencia interna. ¿Ya? No siempre es bien visto esta idea de que uno como que comente o diga siempre es que siempre se ha hecho así o es que en mi otro servicio se hacía así. Claro, eso llega a un punto en que es muy válido, como les decía al inicio, pero claro, cuando uno ya lleva un año y algo, como continuar con esos elementos puede generar algunas dificultades. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando dentro de una misma organización y tenemos un proceso de movilidad interna y pasamos a otro cargo, quizás ahí va a ser relevante fortalecer otros elementos, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con entender en profundidad y perfilar el nuevo cargo en el que estamos trabajando, conocer el equipo de trabajo nuevo al cual nos integramos. em, Cambia un poco, ¿cierto?, la priorización que uno debiese entregar a esos contenidos. También ocurre que hay personas, funcionarios o funcionarias que han tenido una ausencia prolongada en el servicio por licencias médicas, por pasantías o por comisiones de servicio, entre otras, y cuando vuelven necesitan tener una reinducción porque las prioridades, por ejemplo, del servicio han cambiado y en ese sentido se necesita actualizar ciertos contenidos, actualizar prioridades, actualizar definiciones estratégicas, entre otros aspectos, ¿ya? Y al final hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con el desalineamiento en el desempeño. Esto en general se da después de que existan procesos de evaluación institucional, pero también se da cuando las jefaturas de servicio observan que existen funcionarios o funcionarias que tienen comportamientos, conductas que no están alineados con lo que se espera de ese cargo, ni tampoco con lo que la institución tiene como sello, como definición estratégica o como valor. Y en ese sentido, ahí podemos reforzar contenidos asociados a definiciones estratégicas institucionales, em, a las prioridades estratégicas del servicio, a la labor que vaya generando el cargo en el cual se está desempeñando, entre otros aspectos. En todos estos elementos va a ser muy relevante el rol de la jefatura superior del servicio y también de las jefaturas directas de los funcionarios que ingresan, ¿ya? Porque también son uno de los principales catalizadores a la hora de detectar necesidades de acompañamiento. Entonces, van a jugar ahí un rol bien importante. Ahí ustedes en pantalla ven un poco como un resumen, más que un resumen, un abanico, digamos, de em, la importancia, ¿cierto?, de que la inducción se dé en paralelo y de alguna forma sea un proceso que se dé de forma continua en relación a otros subsistemas dentro del el ciclo de gestión de personas, ¿ya? Entonces es importante que la inducción se dé en relación y en continuo desarrollo con el proceso de reclutamiento, con el proceso de gestión del desempeño, de capacitación, entre otros aspectos. ¿Ya? No pensar la inducción como un aspecto separado, sino como un aspecto cíclico, ¿ya? Y de hecho pensar la gestión de personas como un aspecto cíclico. Em, lo que hemos visto, lo que hemos revisado hasta ahora, está muy relacionado con un elemento que tiene que ver con el fortalecimiento de ambientes laborales, tanto en el espacio público como en el espacio privado, ¿ya? Va a volverse fundamental que las inducciones que realicemos estén alineadas con lo que se señala, ¿cierto? O las recomendaciones que se señalan para fortalecer los ambientes laborales y la conciliación también laboral, familiar, entre otros aspectos asociados a la calidad de vida de los funcionarios y de las funcionarias, ¿ya? Esto es algo que se aborda con alta frecuencia desde la mirada del mundo privado, de las organizaciones privadas, tienen procesos importantes asociados
a fortalecer un poco este proceso del ambiente laboral, de la conciliación. Hay de repente programas entre comillas, beneficios, dispositivos que permiten hacer esta conciliación de forma mucho más clara. Sin embargo, cuando lo pensamos desde una mirada pública, desde una mirada estatal, debemos, ¿cierto?, recordar que acá estamos hablando de un concepto multidimensional y que el ambiente laboral se fortalece desde múltiples perspectivas, ¿ya? La inducción aporta aquello, aporta al ambiente laboral, a la calidad de vida, a la conciliación, a este equilibrio, pero también es necesario considerar que hay otros elementos que van a aportar a crear un buen ambiente laboral, ¿ya? Y que vamos a ir revisando también en el desarrollo de este curso, el que vimos también ayer, el contar con una política de gestión y desarrollo de personas clara, el contar también con procesos de capacitación pertinentes, entre otros aspectos. Lo que hay que tener acá claridad tiene que ver también con recordar esto no es solamente un ejercicio individual, ¿ya? Y probablemente acá es uno de la diferencia principal que existe entre la administración privada y pública, y que tiene que ver con que en el espacio público la responsabilidad es colectiva, porque el problema es un problema público y es un problema de todas y todos. Entonces, acá debemos recordar que la responsabilidad de un buen ambiente laboral es tanto individual como también colectiva. Es tanto del funcionario y funcionaria, pero también es parte de la importancia y de las prioridades que debiese tener una organización o una institución en términos colectivos. Y ahí eso es algo que no debe perderse de vista, y que tanto para quienes se ubican en la esfera de la elaboración o el diseño de las políticas en materia de gestión de personas, como también para quienes reciben la política, es un elemento que deben tener en consideración. ¿Ya? Un buen ambiente laboral y lograr buenas condiciones de calidad de vida no se logran solo con la actitud individual, ¿ya? No se logran solo con una actitud positiva y con una buena disposición. Eso contribuye, efectivamente, pero también se logran con políticas estructuradas y dimensionadas, dirigidas para lograr, ¿cierto?, este buen ambiente y esta calidad de vida, ¿ya? Por eso es que lo vemos también desde esta mirada estatal y no solamente desde el mundo privado, porque finalmente el Estado eh, tiene esta obligación cuando es empleador de asegurar estos elementos, ¿ya? Fomentar políticas, generar políticas, medidas, tomar acción en materia de eliminar, ¿cierto?, la discriminación, de garantizar o promover igualdad de oportunidades, igualdad de acceso, igualdad, ¿cierto?, de acceso al desarrollo, entre otros aspectos, dado que es un ente, una entidad que es capaz también de relacionarse y de llegar a muchos otros aspectos de la sociedad, ¿ya? Por algo es que es muy acá como importante recordar y tener ahí en la memoria, en la retina, de que el Estado es una de las organizaciones, una de las instituciones que mayor capacidad tiene en términos de gestión, ¿ya? Incluso más que el mercado. O sea, el mercado tiene capacidades importantes, pero también hay una disgregación importante del mercado. Sin embargo, el Estado tiene una capacidad importante de gestión y en materia de gestión de personas también tiene una responsabilidad relevante. ¿Ya? El Estado es un organismo, un órgano que se denomina órgano rector. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene la capacidad de crear, de direccionar políticas públicas, medidas en distintas materias. Y en este caso lo que nos convoca son materias em, en gestión de personas. Entonces tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad y es fundamental considerar que el proceso de inducción también forma parte de esa responsabilidad que tiene el Estado con la gestión de personas. Ya no es una responsabilidad accesoria y opcional, sino que es una responsabilidad que es parte también em, de un poco de lo que se espera para poder cumplir con
los estándares que hoy día existen en materia de calidad de vida laboral, en materia de un buen ambiente laboral, ¿ya? Obviamente, no todo lo vamos a resolver teniendo una buena inducción, sin duda alguna, o no todo lo vamos a resolver teniendo una buena política de gestión de personas, pero sí influye y sí contribuye de manera importante, sobre todo lo que a tener una buena cultura organizacional, a poder guiar, moldear el comportamiento organizacional, a generar también satisfacción laboral, porque la satisfacción está muy relacionada con la claridad laboral, em, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener en consideración que esto es una parte del engranaje, pero es una parte relevante, es una parte que aporta y una parte que influye de buena manera. Me gustaría escucharles a ustedes antes de ir cerrando esta clase, nos quedan un par de minutitos, pero me gustaría escuchar cómo ven ustedes lo que tiene que ver con la inducción. ¿Creen que es un elemento posible, lograble, o es un elemento extremadamente, de alguna forma, ideal o muy complejo de poder llevarse a cabo? ¿Cómo lo observan? ¿Podrían comentarnos algunos elementos ya habiendo revisado algunos aspectos teóricos importantes? Hay algunos Javiera, comentarios que quisieran señalar. Soraya, adelante. sí, mira, en estricto rigor, en cómo está la situación para los que trabajamos en este minuto en los DAEM y que no tenemos ni reglamento, que estuvimos durante años sin área de personal, es algo súper complejo, difícil, porque siempre estamos como trabajando sobre la marcha. Siempre estamos trabajando como para ayer. Por lo tanto, no hay no hay una cultura por lo menos acá, donde haya alguien o desde la jefatura que se preocupen, por ejemplo, de que las personas que llegan reciban la inducción o reciban la instrucción o por lo menos lo básico de tener claridad y certeza de cuáles son las funciones que van a ejercer. Ujú, Ya eso lo hemos visto desde que tenemos profesionales en práctica hasta personas que se contratan o llegan a ser un reemplazo, por lo ujú. menos en el departamento en sí. En las escuelas es distinto, pero acá yo lo veo ya a estas alturas que estamos de salida, es prácticamente imposible, imposible. Bien, Soraya, qué interesante lo que mencionas. Yo lo asocio mucho a algo que revisábamos. Bueno, yo también era docente soy docente del curso de planificación y control de gestión en nueva educación pública. Em, Quizás con algunos de ustedes me topé en esas clases y conversábamos harto en ese momento respecto a esta multiplicidad de tareas que tienen hoy día los municipios, ¿ya? Y entre ellos está la educación. Es algo que veíamos también al inicio del curso, cuando conversábamos de la ley 21.040, ¿cierto? Em, yo considero que dentro de las múltiples tareas que tienen los municipios del país, eh, entre ellos, entre esas tareas, la educación, la administración en salud, em, la administración en ocasiones en vivienda, aseo y ornato, entre las otras funciones privativas que tienen los municipios, hace bastante complejo el hecho de poder priorizar, digamos, algunos aspectos que en ocasiones se vuelven más bien secundarios. Porque, como bien tú decías, lo que se vuelve prioritario tiene que ver con el funcionar, con el cumplir, con el hacer andar la máquina, entre comillas, ¿ya? Y para mí, yo espero que con el traspaso, ¿cierto?, de la educación pública a los SLEP, que son parte de la Administración Central del Estado, donde existe también mayor estructura en esta materia,
esperemos que puedan haber procesos que sean em, más continuos en esto, procesos más estructurados en esta materia. Otro aspecto que yo encuentro muy relevante tiene que ver también con esta idea de que actualmente los municipios, si bien se eligen por una ley orgánica de municipalidades, ¿cierto? Tienen una administración que es muy distinta, dependiendo de las prioridades políticas que tenga cada alcalde o alcaldesa, y también de los recursos que tenga cada municipio. Entonces, en ese escenario, muchas veces toca priorizar ciertos elementos por sobre otros, y en esa priorización no siempre tienen que estar aspectos que son centrales para un funcionamiento correcto, adecuado, pero que no son tan visibles, porque la inducción no es un aspecto tan concreto, tan visible como la reparación, por ejemplo, de una gotera en un jardín o en una escuela, que es un aspecto también visible y necesario también para el funcionamiento concreto cotidiano. Em, entonces, yo también creo ahí que, dada esta extrema desigualdad e inequidad que existe hoy día en términos de los recursos que, pues, con los que gestionan los municipios en materia educativa, en materia de salud, y también dada la multiplicidad de prioridades políticas que pueden existir en esta materia, creo que es bien complejo efectivamente en el panorama de la administración municipal poder potenciar estos elementos, al menos en educación. ¿Por qué lo digo en educación? Porque es una temática, es una materia donde hay un déficit importante. ¿Ya? Bueno, ustedes bien lo saben, ahí hay complicaciones, hay dificultades, hay desafíos muy relevantes que no son los mismos desafíos que existen en otras temáticas o en otras materias, como por ejemplo, em, bueno, en salud también, pero por ejemplo en aseo y ornato, que es una función muy relevante en los municipios, en la administración de patentes, entre otros aspectos. Entonces, yo creo que espero que también con este traspaso a nivel central, donde existen también pautas que son mucho más claras y donde también es mucho más, no más fácil necesariamente, pero sí hay un apoyo más relevante para poder gestionar estos aspectos, ¿ya? Em, Ahí también, de la línea con lo que dice Geraldine en el chat, la relevancia, ¿cierto?, que tiene esto para agilizar ciertos procesos. Eso es interesante desde la perspectiva de que muchas veces se señala que los procesos de inducción son procesos que son accesorios o que son secundarios. Eh, pero lo cierto es que no contar con estos procesos de inducción genera un retraso importante en el desarrollo de las tareas, en el desarrollo de los procesos institucionales. Entonces, se vuelve fundamental contar con esto para agilizar y para lograr resultados, que en la administración central se vuelve un elemento fundamental porque la asignación de recursos se realiza también en función de esos resultados. Ahí María Cristina dice, es muy importante para la gestión de personas aprender la inducción y no es tarde para aplicar dentro de nuestras realidades. Efectivamente, yo creo que va a depender mucho de la realidad que tenga cada institución, cada organización. Eh, en general, esto debiese existir siempre, ¿cierto? Pero sabemos que no siempre ocurre, porque tampoco hay sanciones asociadas a aquello. O sea, muchas veces acá en el Estado la administración funciona en base también a la sanción que pueda existir cuando no se cumple cierta normativa, a la fiscalización que pueden ejercer organismos como Contraloría, pero debiese estar presente, debiese incorporarse, quizás no del todo, pero sí incorporar algunos elementos, algunos aspectos que pudiesen ser relevantes. Ahí Carlos también comparte una experiencia en relación al DAEM San Felipe, que realiza una pequeña inducción, tanto a los que ingresan al DAEM como a los docentes y asistentes. Perfecto, Carlos, quizás, no sé si nos quisieras compartir algunos elementos respecto a esa experiencia de inducción que ustedes realizan como DAEM. No sé si Carlos estará por ahí. Sí, ahora sí. Adelante. Muy buenas noches. Nosotros hace un par de años con la jefatura de Recursos Humanos, don Manuel Carvajal,
instauramos el tema de hacer una pequeña inducción tanto para las personas que entran al DAEM mismo, como a los docentes, a los asistentes, para que puedan saber dónde tienen que recurrir, a qué correos hacer las consultas por temas de sueldo, por el tema de bienio, por el tema de BRP. Entonces, como nosotros tenemos muy estructurado los trabajos y las distintas cosas que se hacen en el DAEM, y hay diferentes personas que atienden estas necesidades, pero la gente que ingresa no tiene idea. Entonces, lógicamente hay que hacerles una inducción para que puedan conocer y puedan desarrollarse mejor. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por los comentarios, por la reflexión también respecto como a esta necesidad de que quienes ingresan conozcan, ¿cierto? Porque finalmente muchas veces se exige algo por parte de la institución, pero eso no se puede exigir si nosotros no ofrecemos tampoco esa información. Entonces, qué interesante también la experiencia que tú comentas, porque no es desde una administración central, sino que una administración local, ¿cierto? Em, También con las múltiples y otras necesidades y funciones que también cumplen los DAEM. Qué relevante, qué interesante es que también tengan este componente relacionado a las capacitaciones, a la inducción. em, que es un aspecto también relevante. Obviamente, quizás si uno lo compara con lo que señalan otros instrumentos o documentos, uno puede encontrar falencias en aquello. Sin embargo, es un paso muy relevante el hecho de que las instituciones al menos cuenten con esta información disponible, ¿ya? No siempre va a ser información que esté perfectamente diseñada, ¿cierto? Pero sí el hecho de que esté disponible es un paso muy relevante. Así que qué interesante, Carlos, esa experiencia que nos comentaban. Ahí Bárbara y Geraldine también mencionan algunos elementos respecto a esta idea de que como ya los DAEM están entregando, ¿cierto?, la función relacionada a la administración de educación pública, ya no hay mucho interés en hacer o complementar los manuales que hay, sino en trabajar y sacar lo pendiente que tenga cada uno. Sí, yo también concuerdo en ello. Efectivamente, dado que estamos en un proceso también de transición y en un proceso em, de preparación desde los DAEM hacia la administración central, también yo creo que existe un poco ese ánimo. Sin embargo, también eso es algo que tiene largo aliento, digamos, el traspaso de los establecimientos va a tardar un par de años. Entonces, es relevante igual pensar en, o sea, obviamente para los DAEM que están en el traspaso más reciente o más próximo, efectivamente puede estar, ¿cierto?, esa sensación de poder completar el trabajo y poder entregar en la mejor forma en los establecimientos y saldado un poco de la mejor manera. Pero también hay DAEM o hay establecimientos que van a permanecer en la administración de los DAEM por un tiempo más prolongado y ahí sería interesante también repensar estas estrategias en materia de gestión de personas. Y bueno, y sobre todo también quienes están traspasándose a la administración central, cómo enfrentan cierto este traspaso y cómo ingresan a la administración central. Esperemos que quienes hagan ingreso puedan contar también con estos procesos de inducción. em, que puedan contar con pautas, con guías, con documentos que sean mucho más claros que quizás los que tocó vivir o que tocó experimentar en algún otro momento de la etapa del ciclo laboral. También hay otros comentarios en el chat relacionados a esta idea de que la inducción, entre comillas, muchas veces se realiza desde la mirada de los pares, ¿ya? Desde el compañerismo, ¿cierto? Desde entregar información por parte de compañeros y compañeras de la unidad o del departamento, pero no necesariamente desde una mirada estructurada, ¿ya? Y eso es muy interesante lo que ustedes señalan. Ahí en el chat también hay hartos comentarios relacionados a aquello, porque em, efectivamente ocurre muchas veces eso, ¿cierto? Y eso no tiene que ver con cumplir con el proceso de inducción, ya porque la inducción es en sí un proceso estructurado, sino que es más bien un interés, una motivación
una intención que tienen compañeros y compañeras de trabajo, que es muy valioso y que muchas veces viene a suplir una deficiencia organizacional y una deficiencia institucional, pero que no constituye un proceso de inducción como tal, ¿ya? Pero en la actualidad, en el panorama actual, tenemos en general panoramas o situaciones bien repetitivas en esos términos, ¿ya? Que em, de alguna forma suplimos estas necesidades, estas falencias organizacionales desde la experiencia, desde el compartir conocimientos, del compartir también ciertos eh, conocimiento adquirido o experiencia adquirida también que se basa muchas veces en nuestra propia vivencia, ¿ya? Y que eso también es muy relevante porque acá estamos hablando de personas, entonces, eh, más allá de que no existan estos procesos estructurados, en la institución sí existe o sí puede existir esta motivación o este interés desde lo individual, y que esperemos que en algún momento después se transforme también a un interés colectivo. Estoy leyendo ahí lo que señalan en el chat. Em, Muy interesante lo que dice Manuel. En la administración anterior, donde trabajo, existía un proceso de inducción y una política de gestión de personas. Pero la nueva administración no siguió desarrollando la política y los procesos de inducción. Es muy interesante lo que señala Manuel. Ya debiese ser, digamos, en teoría, los procesos de política, de creación de política de gestión de personas, los procesos de inducción, debiesen estar estructurados de forma que, aunque pasen las personas, esos procesos queden ahí. Sin embargo, particularmente en los municipios, eso está muy asociado a los cambios de administración que existan, ¿ya? De hecho, lo pensamos desde la perspectiva de educación, la ley 21.040 señala que la ley de desmunicipalización o de nueva educación pública señala dentro de sus principios, ¿cierto? De un poco la esencia, tiene que ver con evitar estos cambios repentinos de prioridades y estos cambios repentinos de administración. Y por eso es que también se crean instrumentos de gestión en la misma ley, como por ejemplo la Estrategia Nacional en Educación, que actualmente no existe aquello, porque las estrategias son estrategias comunales en materia educativa, pero que además están al vaivén y están a merced de lo que ocurre cada 4 años en las elecciones municipales. Entonces, es muy interesante eso que señalas, Manuel, porque efectivamente hoy día en educación ocurre aquello, ya en otras áreas también de salud, también, por ejemplo, cuando existe una administración municipal, ocurre algo similar. En el sector o en la administración central, eso no se evidencia con o no se evidencia de forma tan latente como sí a nivel municipal, porque son procesos más bien los de gestión de personas en términos de la inducción, del ciclo de gestión de personas, son procesos que están muy estructurados desde la mirada del servicio civil, que es una institución, un organismo em, que señala recomendaciones, que genera documentos en esta materia. Entonces, no es algo que sea tan evidente como si lo es en materia municipal, ¿ya? Obviamente sí pudiesen haber cambios, pudiesen haber nuevos acentos dependiendo de los cambios de gobierno, pero en general la experiencia plantea que no es algo que afecte de forma tan concreta, de forma tan directa, ¿ya? Bueno, ahí hay varios mensajes en el chat. Qué interesante lo que señalan en general, relacionado como a esta ausencia, por una parte, de capacitaciones o también a un poco la necesidad que existe también de estructurar procesos más allá de la mirada o más allá de la experiencia que pudiesen realizarse desde los compañeros o compañeras de trabajo. Bien, muy interesante ahí lo que van señalando. Bien, vamos a continuar revisando algunos aspectos de la clase. Em, Me gustaría retomar lo que mencionaba antes de hacer este break en relación a las opiniones, ¿cierto? Que a las reflexiones, en términos de cómo el Estado se vuelve una entidad u un organismo fundamental para asegurar o para
para contribuir y para asegurar a un buen ambiente laboral y buenas condiciones de trabajo, ¿ya? Es el Estado, como les decía recién, el organismo rector en materia de gestión de personas. Tiene esa potestad, que no es la misma potestad que tienen, por ejemplo, los municipios o que tienen, por ejemplo, los gobiernos regionales. El Estado, desde la administración particularmente central, cumple una labor fundamental en esta materia y por lo tanto debiese... Se me pasó la lámina. Jessica, ¿iba a comentar algo? ¿No? Creo que se le prendió el micrófono. Em, Debiese entonces generar ahí procesos y instrumentos de gestión tendientes a asegurar el buen clima, el buen ambiente laboral en la institución. Hay algunas obligaciones también con que el Estado cuenta, es decir, no solamente debe exigir a sus funcionarios y funcionarias, sino también debe cumplir con ciertas, por una parte, obligaciones que están plasmadas en la normativa nacional y también en instrumentos normativos a los cuales ha suscrito en términos internacionales, ¿ya? En primer lugar, generar pautas en términos de las condiciones de trabajo, pautas conductuales. No basta solo con plantear en lo abstracto o en el discurso la necesidad de tener buenas condiciones, ¿ya? Eso debe tener un correlato práctico aplicado. Junto con ello, y a propósito también de la actualización de las normativas que han existido desde el último tiempo a esta parte, no es tan reciente, no hablo de años, hay un par de décadas atrás, la protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales con tendencia o en horizontes a la corresponsabilidad parental. ¿Ya? Entendiendo esto, acá hay dos elementos que se conjugan. Por una parte, la idea de conciliación de la vida laboral y familiar, es decir, que uno pueda realizar las funciones laborales de trabajo, pero también pueda llevar o pueda tener una vida personal y familiar, dependiendo de lo que uno vaya o de las decisiones que vaya tomando en esa materia. Pero el otro aspecto, la otra variable que acá se conjuga, tiene que ver con que esta conciliación sea una conciliación equitativa entre géneros, ya para hombres y mujeres. Y ahí también se han hecho algunos esfuerzos en esa materia para estimular que la corresponsabilidad sea efectivamente corresponsabilidad colectiva en conjunto y no solo sea una responsabilidad de la madre, ¿ya? O la responsabilidad de la mujer. Entonces, ahí también es un aspecto importante que el Estado ha adquirido como compromiso en este último tiempo en función de recomendaciones también internacionales en la materia. Y un aspecto que lleva tiempo en la legislación nacional e internacional, pero que también se ha ido actualizando a propósito de situaciones muy complejas y muy dolorosas también que han existido y que tienen que ver con la prevención y con la sanción del acoso laboral y sexual en el trabajo. Si bien la normativa laboral en Chile recogía esta temática desde hace un tiempo importante esta parte, la ley Karim, promulgada durante el año 2024, viene a actualizar muchos contenidos en esta materia y por tanto exige un estándar o una pauta de conducta que también esté acorde, ¿cierto?, a poder ofrecer un ambiente y condiciones laborales óptimas para los funcionarios y las funcionarias del sector público y los trabajadores y trabajadoras en el sector privado. Entonces, estas son obligaciones con las que el Estado debe cumplir, debe garantizar, más allá de el presidente o presidenta de turno. Por eso es que hacía énfasis delante en que, a diferencia de los municipios, acá no se evidencian los cambios tan significativos en materia de la gestión de personas porque hay aspectos normativos muy claros detrás, ¿ya? Hay leyes eh, con las cuales el Estado debe sí o sí cumplir y debe responder, ¿ya? Y si no, uno puede también ahí generar procesos de tutela laboral en la materia o incluso procesos más complejos en relación a demandas internacionales
cuando vemos que hay incumplimiento en ciertas temáticas particulares. Entonces, se deben cumplir con esos aspectos que les comentaba recién, y esto se operacionaliza de alguna forma o se profundiza mucho más en el instructivo número 001 del 2015, el instructivo presidencial, que es un documento muy relevante en materia de gestión de personas. Yo les invito a que lo puedan revisar en profundidad porque de alguna forma genera una bajada muy concreta a los aspectos que anteriormente revisábamos y ustedes podían observar. Es decir, ¿cómo se traduce esta idea de las condiciones de trabajo? ¿Cómo se traduce esta idea de la prevención y sanción del acoso laboral y sexual? Bien, eso se traduce, por ejemplo, en garantizar el cumplimiento de normas de protección laboral, garantizar ejercicio de los derechos a padres y madres que sean funcionarios, entre otros aspectos. Es decir, traduce todos estos elementos que son más bien principios orientadores o que son leyes de la República a objetivos muy concretos, muy específicos en materia de gestión de personas, ¿ya? Y por tanto ese instructivo es muy relevante, muy interesante porque nos va a permitir chequear, que acá sí es importante chequear el cumplimiento y el accionar que tiene el Estado en esta materia, ¿ya? Algunos de los elementos centrales que plantea este instructivo tienen que ver con la protección laboral, con el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar para padres y madres funcionarios, em, y eso también tiene que ver con la conciliación de obligaciones. ¿Ya? Los padres y las madres tienen también obligaciones establecidas en las normativas, así como también los hijos y las hijas tienen ciertos derechos que deben ser garantizados por el Estado. Entonces, ahí el Estado también juega un doble rol, ¿ya? En que debe ser capaz de garantizar esos derechos, por una parte, esos derechos de los hijos e hijas o de los niños y niñas, y a su vez garantizar que los padres puedan cumplir estos deberes eh, de buena forma, digamos. También otros aspectos que señala este instructivo guardan relación con la necesidad o la importancia de desarrollar estudios en materia del clima organizacional, de desarrollar también acciones concretas para la prevención y la sanción del maltrato y el acoso laboral, ¿ya? Son algunos elementos o algunos aspectos que se señalan en ese instructivo presidencial que es del año 2015 y que ha sido implementado de forma, bueno, es un instructivo que tiene carácter normativo, por tanto ha sido implementado por todos los servicios públicos en la actualidad. Ahora, tal como junto a Ana hemos hecho este cuestionario inicial en el curso y también hemos consultado en clase a clase respecto a la experiencia de ustedes, la experiencia que hemos tenido en los servicios públicos, también es interesante mirar algunos datos ya en materia de la gestión de personas, particularmente en lo que refiere a lo que estamos viendo en relación a la obligación del Estado de garantizar un buen ambiente, un buen clima laboral, ¿ya? Y acá hay diversas estadísticas que son emanadas, por una parte, por el Servicio Civil, como principal institución que genera datos en esta materia, por la Dirección del Trabajo también, que apoya la elaboración, ¿cierto?, de estos datos, y que también se apoya de otros ministerios temáticos dependiendo de la variable que se intente medir. Entonces, por ejemplo, acá hay un informe del año 2020 que se realiza entre el Servicio Civil y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que lo que busca es monitorear el acoso laboral, el maltrato laboral y el acoso sexual en establecimientos públicos, en organizaciones, en instituciones públicas, ¿ya? Es del año 2020 este informe, es decir, hace 5 años atrás, previo a la promulgación de la ley Karim. Eso pudiese también generar nuevas estadísticas y que es importante también poder mirar posteriormente. Y en este caso, es bien interesante revisar los resultados, porque pese a que Chile, el Estado de Chile, tiene obligaciones importantes que ya revisábamos anteriormente en materia de prevención del acoso laboral y de eliminación de conductas de maltrato laboral, lo cierto es que
un 42,1% de los funcionarios y funcionarias sienten que han sido víctimas de maltrato laboral, ¿ya? De acoso laboral, un 46,6%. Esto pensando en denuncias formales, es decir, es un sentimiento, es una sensación, pero también es una sensación que está formalizada y documentada y que cuenta con cierto respaldo para poder plantear y poner, ejecutar la denuncia correspondiente. Ya no es solamente la percepción, sino que también es el paso formal a generar una denuncia con todas las complejidades que eso conlleva. Entonces, 46,6% de un total de 1.288 denuncias corresponden a acoso laboral, 42,1% a maltrato laboral y un 11,3% a acoso sexual. En este caso se divide el acoso sexual en un ítem específico, pero también uno pudiese considerar el acoso sexual como una variable que esté muy asociada también al acoso laboral o al maltrato laboral. Entonces, ahí, por ejemplo, observamos que existen obligaciones normativas del Estado, pero en la práctica siguen existiendo muchos desafíos en materia de gestión del clima laboral, gestión del ambiente laboral y del aseguramiento de condiciones para desarrollar de forma idónea, de forma segura el trabajo, ¿ya? Este informe, además, genera una precisión que tiene que ver con la desagregación de los datos por género, y en este caso, el 72,6% de las denuncias en acoso sexual, particularmente, son puestas por mujeres, ¿ya? Lo que también nos lleva a pensar en necesidades que tienen el cuerpo funcionario en relación a trato equitativo y en relación a generar espacios seguros para hombres y para mujeres en el desarrollo de las funciones, en el desarrollo laboral. ¿Qué hacemos un poco con esos datos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tomamos acción? ¿Cómo toma acción el Estado? Bueno, a través de instrumentos de gestión. ¿Ya? Acá es algo que vamos a repetir mucho en este curso, instrumentos de gestión. No es desde la mirada de, por ejemplo, la psicología, probablemente podríamos tomar otras medidas, desde la mirada del trabajo social, otras medidas. Desde la mirada de la gestión pública, es muy interesante tener instrumentos de gestión acordes a las necesidades que esté generando o que estén presentando nuestro servicio, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en función de un panorama como el que les presentaba anteriormente relacionado a las denuncias que existen en materia de acoso laboral, de maltrato laboral y de acoso sexual, la respuesta del Estado tiene que ver con generar planes de prevención, de seguimiento en materia de maltrato, de acoso laboral y de acoso sexual, ¿ya? Em, Ahí también el Servicio Civil genera recomendaciones interesantes en esa materia que es relevante de poder revisar, de poder mirar y de poder ahondar. Porque la idea, ¿cierto?, es poder lograr y tener un ambiente laboral y condiciones, ¿cierto?, de calidad de vida que sean seguras para todas y todos y que se pueda, de alguna forma, las funciones del cargo se puedan desarrollar de la mejor manera posible, pudiendo de alguna forma dar cumplimiento a distintos aspectos que están presentes en nuestro cotidiano y que se pueden llevar a cabo también a través de instrumentos, a través de distintos instrumentos de gestión, ¿ya? Em, y ahí en pantalla les dejo un organigrama, o sea, más que un organigrama, un esquema de algunos aspectos interesantes que uno puede instrumentalizar u operacionalizar a través de instrumentos de gestión. Yo les presenté particularmente el caso que tiene que ver con ambiente laboral asociado a acoso laboral, maltrato laboral, acoso sexual, pero también pudiésemos generar un zoom a lo que tiene que ver con la participación en las organizaciones públicas y cómo eso contribuye al ambiente laboral o a la conciliación o a la salud y seguridad en el trabajo. Es decir, todos estos aspectos que ustedes ven en pantalla son componentes que contribuyen a tener un buen ambiente laboral y que pudiesen operacionalizarse y que pudiesen desarrollarse en profundidad desde la mirada de generar instrumentos de gestión y de seguimiento también para el cumplimiento de aquello.
Eso, estimados y estimadas, quisiera saber si existe alguna consulta, alguna duda que tengan antes de finalizar la clase, algún comentario también que quisieran realizar. Estamos atentas con Anita ahí al chat también, si quisieran mencionar algo por ahí en estos 5 minutitos que nos están quedando, alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran mencionar, si no ya estaríamos más cerca a ir finalizando la clase del día de hoy. Y No sé si aprovecho también de mientras, si alguno expone por mientras alguna consulta, alguna pregunta en el chat o abriendo el micrófono, si pueden, los que puedan y quieran, ir abriendo sus cámaras para por mientras sacar pantallazo a los participantes. esta es una temática que da para mucha discusión, que da para mucha reflexión también. Yo creo que todas y todos empezamos a autoobservarnos también cuando comentamos desde una perspectiva más teórica estos temas. Y en ese sentido es muy valiosa también la experiencia que ustedes tengan, la experiencia que ustedes puedan compartir, en los aprendizajes que ustedes puedan poner a disposición también, sobre todo pensando que estamos en un proceso de transición de la administración en educación pública, ¿cierto? Y en ese sentido es fundamental que los aprendizajes que ustedes han obtenido, tanto de lo que se ha realizado como también de lo que no se ha realizado, pueda también ser puesto a disposición para algo que se repite mucho en materia de gestión y que es la idea de la mejora continua, ¿ya? Así que eso es bien importante, bien interesante de tener ahí en consideración. El conocimiento no solamente es un conocimiento teórico, no es solamente el conocimiento que puede aparecer desde las recomendaciones y desde los documentos, desde los libros, desde los textos, sino también desde la experiencia situada. Y en ese contexto, sus conocimientos son bien muy valiosos para estos procesos de cambio en la administración, sobre todo en una reforma tan relevante y tan potente, ¿cierto?, como es la reforma en educación en materia de nueva educación pública. Así que yo les invito también a que puedan darle una vuelta a eso, a observar cómo sus experiencias pueden contribuir en materia de gestión de personas, tanto lo primero que vimos en la clase, en materia de la inducción, donde comentamos varios hallazgos que iban apareciendo, pero también lo comentábamos al final asociado a el ambiente laboral, a las buenas condiciones laborales, que también es algo que está presente actualmente en el Estado y que lo va a seguir estando. ¿Ya? Sí, también recordar que todo lo que estamos, bueno, que está exponiendo la profesora y también los aportes que voy dando de repente en las clases y en conjunto con las otras docentes que también han expuesto en este curso, la idea es que aparte de que estos conocimientos les sirvan de insumo en su trabajo actual, también pueden servir para que vayan a lo mejor con conocimiento más fresco, que resuelvan dudas en esta instancia para que ojalá a todos les pueda ir bien en su proceso de postulación al SLEP y también entren a un puesto con muchos más conocimientos a lo mejor de los que cuentan en este momento. Y así como dice la profesora también, de sus experiencias aprendemos todos. Sí. Es muy valioso cuando comparten sus experiencias, sus comentarios, porque es un proceso de aquí de aprendizaje bidireccional, como lo hemos recalcado desde un inicio. Eso entonces les agradecemos en conjunto con Ana por la participación, por las distintas intervenciones que han entregado. Esperamos que estos contenidos que hemos revisado en la clase del día de hoy hayan sido gatillantes para fomentar la reflexión, ¿cierto? Y que podamos seguir profundizando estos aspectos, estos elementos también en los elementos de asincrónicos de este curso, de este módulo particularmente. Así que recordarles que quedamos también atentas a cualquier consulta, cualquier duda que pueda ir surgiendo con el pasar de los días.
Que estén muy, muy bien, que tengan un buen desarrollo ya de mitad, casi final de semana. Nos vemos, que estén muy, muy bien. Buenas noches a todos. Chao, gracias por todo. Gracias, buenas noches. Gracias a Pasen, Muchas adiós. ustedes. Buenas gracias. Gracias, buenas noches. noches. Recuerden también que hay un foro activo para que puedan responderlo. Ya, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Que buenas estén noches. muy bien. Chao. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buenas noches a todos y los que escriben en el chat también. Que descansen, nos vemos mañana.